Ok, entonces les había comenzado que la cimentación compensada, tal cual, su objetivo es retribuir el peso del suelo excavado por el peso de la estructura. Vimos que se dividen en tres tipos, que es una 100% compensada, donde el peso de la estructura o es igual al peso del suelo excavado, o si lo pasamos a esfuerzos, estamos hablando que la presión de contacto de la estructura es igual al esfuerzo total a nivel de desplante. ¿Sí? También tenemos que la cimentación semicompensada involucra que la presión de contacto es mayor que el esfuerzo total a nivel de desplante. Y les comenté que este tipo de cimentaciones es muy común que la encontremos en la Ciudad de México, debido a que, por ejemplo, revisamos si un edificio de 6 niveles que tuviera una presión de contacto de 7.5, tendría que llegar a una profundidad aproximadamente de 5.35 metros, que sí es considerable. Hablamos que, por ejemplo, a partir de 5 metros ya es un tanto más complicado y más costosa la excavación, debido a la condición de bombeo, que si necesitas algún otro método de retención. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de diseñar nuestra cimentación. Digamos, no va a regir, pero hay que, digamos, ese tipo de cosas, si son 6 niveles y te vas a ir a 5 metros, si de proyecto no tienes ningún empoderamiento adicional, pues a lo mejor no vale tanto la pena, ¿sí? Y el otro es una cimentación sobrecompensada, donde la presión de contacto es menor al esfuerzo total a nivel de desplante. Y les comenté que, por ejemplo, en las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones, la sobrecompensación que te permite el reglamento es de 1 tonelada por metro cuadrado. ¿Sí? Si rebasamos ese límite, podemos correr que el riesgo de que nuestra cimentación sufra expansiones a largo plazo. Esas expansiones a largo plazo, les comenté que, por ejemplo, lo vemos en la calzada de Tlalpan, en los pasos de desnivel, donde pasa el metro, se ve muy evidente la expansión que ha tenido ese suelo debido a esa sobrecompensación que presentó. ¿Sí? Y, bueno, mencionamos que, de acuerdo a lo que vimos en las cimentaciones superficiales, las cimentaciones compensadas, oye, las cimentaciones superficiales van a tener papel en un suelo rígido, de baja compresibilidad, y que las cimentaciones compensadas las vamos a ocupar en estructuras de mediana altura, en las zonas de transición y de lago, ¿sí? Que es la zona 2 y 3. Esto principalmente de manera general para lo que involucra las cimentaciones compensadas. Hasta aquí no hay ninguna duda. Profe, entonces, aquí en cimentaciones compensadas solo vamos a revisar por asentamientos y capacidad de carga, o también por volteo. No, todo completo, se revisa todo completo. Sí, Ok, es que bueno, ahí había puesto capacidad de carga y ok. asentamientos, por eso pensé eso. Pero ok, gracias, profe. Sí, está el límite de falla, se cierre a capacidad de carga, pero es tanto en condiciones estáticas y dinámicas. Por eso solamente pongo capacidad de carga. Es en condiciones estáticas y dinámicas. Ya saben que estáticas es carga yo máxima y dinámicas es cuando viene la parte del sismo. ¿Ok? Está interesante la parte de cimentaciones compensadas para la parte sísmica, debido a que al tener una estructura y de cierta manera confinarla con el suelo, pues nos ayuda algo en cuanto al momento de volteo que se presenta, ¿sí? Es, por ejemplo, un poste de luz. Si un poste de luz lo dejamos en la superficie, el poste de luz no va a tener apoyo, pero si lo empezamos a empotrar, a enterrar en el suelo, pues ya tiene un cierto empotramiento que va a impedir que se mueva, ¿sí? Algo similar pasa con las cimentaciones compensadas, pero ya en su tiempo lo veremos. Les había subido a la plataforma un perfil estratigráfico y algunas pruebas de laboratorio, también como el corte y la planta de la estructura. ¿Sí lo checaron?
que no lo... Es que ya lo tenía, pero ahora sí. Bueno, vamos a empezar con la parte del perfil mejor. Era una estructura rectangular que tenía 40 metros de largo por 27 metros de ancho, si no mal recuerdo. Y lo importante sería ver la parte del diseño. Bueno, ocupé el mismo perfil que ocupé el semestre pasado para la parte del proyecto, entonces no va a haber ningún problema. ¿Sí lo pudieron revisar? No, yo no lo revisé, profe. Ahorita lo checamos. ¿De su examen hay alguna duda hasta aquí? Bueno, de lo que vieron, ¿ya lo revisaron? ¿Ya lo empezaron a trabajar? Yo en el examen tengo una duda de cómo actúan las fuerzas de la tubería. Vamos bien cómo sacarlas. Todo se basa en la ecuación que viene en la cinemática de energía, que es la fuerza de presión, la de cortante y las de cuerpo, que son iguales a los gastos que entran, a los gastos que salen. Es importante que esta ecuación aplica para los tres sentidos, tanto en sentido vertical, tanto en sentido horizontal, bueno, en ambos sentidos, en X, Y y Z, ¿sí? Entonces hay que obtener la ecuación para la componente en X y la componente en Y. Al final les tiene que resultar una fuerza en X y una fuerza en Y, ¿sí? De esas dos componentes. Esa es la manera sencilla de resolverlo y sintetizarlo. La parte vertical, pues solamente involucra las fuerzas de cuerpo. Cuando tenemos fuerzas en X y fuerzas en Y, las fuerzas de cuerpo pues tienen un sentido de acción hacia abajo, hacia donde está la gravedad, entonces no actúan en X ni en Y. Y las fuerzas de corte, pues no estoy considerando que no se consideren por la parte de fricción, entonces tampoco hay. Se simplifica bastante. Solamente hay que considerar que las fuerzas de presión tienen que ser igualadas por una reacción. Esa reacción ustedes la van a tener que proponer el sentido. Ya de acuerdo a lo que les dé, si calcularon bien el sentido, les va a dar positivo, si no, les va a dar negativo. Pero eso no hay ningún problema. ¿Sí me entendí o solamente yo me expliqué? Oh, gracias. Yo tengo otra duda, profe, igual Sí. de ejercicio 4. La parte del ejercicio 3 y el 4 no van relacionados, o son, bueno, son diferentes problemas, o están relacionados. ¿Cómo? O sea, para el diseño de la zapata del ejercicio 4, no tenemos que considerar que está cargando el edificio del ejercicio 3, ¿o sí? Ah, no. Esa parte completamente aparte. El ejercicio 3 es que propongan el método de exploración, pero no quiere decir que sea ese proyecto. Ah, Pues ok. ¿solo un método o pueden ser dos o tres? Pueden ser 2 o 3 o 4. Solamente tengan en consideración la parte de las dimensiones que les di y la altura del edificio. Bueno, los entrepisos. No, a eso me refiero de que no vayan a poner
digamos, cuando vimos la parte de exploración, vimos que hay métodos indirectos, directos y semidirectos. No quiero que propongan todos los que apliquen para ese suelo. O sea, tengan en cuenta que es un edificio de 3 niveles y que es unas dimensiones, digamos, medianas, ¿sí? Digamos, si a lo mejor dicen, pues voy por el cono o me voy por un SPT. Pero ¿qué ventajas tiene el cono y qué ventajas tiene el SPT? O quiero hacer un pozo cielo abierto, ¿qué ventajas tiene? O una reflexión sísmica, ¿qué ventajas tiene? Eso es lo que principalmente quiero que ustedes me propongan. Permítanme. Así agarro. Quería trabajarlo de una vez en AutoCAD para que se vieran, pero marcar las líneas de los estratos. Pero vamos a darle una revisada primero así. Este es el perfil estratigráfico. ¿Se alcanzan a ver las líneas del contenido de agua? Sí, se ve. Ok. Entonces, aquí pueden ver que tenemos en la superficie un relleno. Después seguimos a un limo arcilloso, bueno, un limo café oscuro, una arena pumítica con limo. Lo demás es arcilla, con lentes de arena, con lentes de ceniza volcánica. Pero vean que, por ejemplo, a diferencia del otro perfil, donde teníamos una resistencia mayor a, digamos, números de golpes de entre 25 hasta 50 golpes, aquí tenemos una resistencia muy, muy baja. En ocasiones se avanza los 45-60 centímetros con el peso propio de la herramienta, ¿sí? Entonces, a lo mejor la prueba SPT, para este tipo de suelos es muy brusca, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos serviría hacer una prueba SPT en este tipo de suelos si no nos sirve para obtener correlaciones? Recuerden todo lo que hicimos con el otro perfil. ¿Qué obteníamos y para qué nos sirve? De acuerdo a los datos que tenemos aquí. Primero, de la prueba SPT, ¿qué tipo de muestras se extraen? Muestras alteradas, creo. ¿Y para qué si nos sirven esas muestras alteradas? ¿Qué tipo de pruebas de laboratorio podemos hacerlas? Para sacar las propiedades índice, ¿no? Exactamente. ¿Qué tipo de propiedades índice?
contenidos de agua, densidad de sólidos, contenido, porcentaje de finos, por ejemplo, la volumetría, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Una prueba semidirecta, como lo es el cono eléctrico, nos va a dar resistencias, ¿sí? Nos va a decir, pues este estrato te va a aguantar muy, bueno, es muy blando, tiene una cierta resistencia. Aquí ya se encuentra un estrato un poco más duro, entre comillas, y el cono, por la sensibilidad que tiene, a lo mejor sí nos va a alcanzar a distinguirlo, ¿sí? El SPT no, porque es una herramienta un poco más robusta, ¿sí? Pero vean que, por ejemplo, aquí viene marcado que se extrajeron tubos Shelby's a 6 metros, a 12 metros, el otro a 19 metros, y de ahí ya no se tuvieron más, ¿sí? Y estos tubos Shelby's, ¿qué tipo de pruebas podríamos hacerle o qué es un tubo Shelby? ¿Para qué nos sirve un tubo Shelby? Obtener muestras no alteradas. Exactamente, una muestra inalterada. La muestra inalterada nos sirve para obtener pruebas de laboratorio de tipo mecánicos, parámetros mecánicos, ¿sí? Como es el ángulo de fricción interna, el valor de la fusión, curvas de compresibilidad, pruebas de consolidación, para obtener asentamientos, ¿sí? Aquí ya serían valores reales. Entonces, aquí ya, digamos, en este tipo de suelos, las correlaciones a lo mejor ya no, con SPT ya no son tan aplicables. No son aplicables por la resistencia que tienen, ¿sí? Pero a lo mejor si tuviéramos un cono eléctrico, el cono eléctrico por la sensibilidad que tiene, sí nos arroja, digamos, resistencias que podemos correlacionar de acuerdo a la sensibilidad que tiene, pero no nos alcanza. Por ejemplo, aquí tenemos a los 12 metros, bueno, a los 13 metros, un tubo Shelby, y a los 19 metros igual tenemos un tubo Shelby. Vean que se mantiene prácticamente constantes, 1 o 2 golpes, peso de herramienta, el siguiente es 1 sobre 60 golpes, y el siguiente, 5, después baja a 60 y se extrajo el Shelby. Ahora, si lo vemos en cuanto a la información que tenemos, vean que a pesar de que el avance por SPT fue de un golpe o peso de herramienta, tenemos presiones, esta es de 570 a 6 metros, de 3.6 toneladas por metro cuadrado. La siguiente, que es a 14 metros, es de 4.4. Y la siguiente es de 3.7. ¿Sí? Pues al final, aunque sea por el peso de la herramienta, la resistencia no es la misma, ¿sí? Y la compresibilidad tampoco. Aquí no le puse los modos de elasticidad, pero igual los tendríamos que obtener. ¿Cuáles son los modos de elasticidad? 50%. Ven que también los pesos volumétricos son distintos de una prueba con respecto a otra. Aquí esta tiene un peso volumétrico de 1.2, esta de 1.48 y esta de 1.21. Entonces también tiene que ver bastante. Digamos, el contenido de agua nos da un indicio de qué tan blanda puede ser el material. Sin embargo, no nos da un parámetro exacto. ¿Dudas hasta aquí? Y este es el corte de la estructura. Es una estructura bueno, tiene un semisótano, una planta baja, 3 niveles y el nivel de azotea. ¿Sí? El uso es de oficinas para partir de planta baja
y de estacionamiento para el semisótano. ¿Ok? Esta va a ser la estructura que vamos a trabajar para que lo tengan en cuenta. Voy a copiarlo y voy a pegarlo. Este es el corte y la planta. Esta de aquí. Es una estructura de 22.7 metros por 40 metros. ¿Ok? Aquí está la rampa de acceso y ya lo demás corresponde al estacionamiento. Esta es a nivel de semisótano. Bueno, voy a copiar. Ahora quiere que empecemos. Bien, ya tenemos las características de la estructura. Tenemos el perfil estratigráfico. Pero, ¿qué quieren que empecemos a procesar ustedes? ¿Empezamos con el perfil o empezamos con los datos de la estructura como son descargas y todo eso? ¿Por qué sería bueno comenzar? El perfil, ¿no? Ok, empezamos con el perfil. Bueno, de los datos a resaltar está que se encuentra el relleno, lo demás es prácticamente arcilla. A partir de los 28 metros ya se encuentran estratos un tanto más resistentes, principalmente compuesto por limos arenosos, arenas finas. Aquí no hay gravas, pero en algunos puntos van a encontrar gravas, cenizas volcánicas. Y algo que es importante también es que cuando vimos el contenido de agua del primer perfil que vimos, el contenido de agua era prácticamente vertical, ¿sí? Estaba entre 25, a lo mejor de repente subía hasta 50% y de repente bajaba de nuevo, y se mantenía prácticamente constante, ¿sí? Aquí vean cómo si hay cambios muy grandes en cuanto a los contenidos de agua. Vemos que, por ejemplo, en la parte superficial te tienen contenidos de agua de 29% y de repente aumentas a 250% o hasta 350%, ¿sí? ¿Alguien recuerda cómo se obtiene el contenido de agua? La expresión con la que se obtiene. El contenido de agua es el peso del agua entre el peso de los sólidos, ¿sí? Y eso se multiplica por 100. Es decir, que por cada, bueno, a partir del 100%, está diciendo que tiene la misma cantidad de agua que de sólidos, ¿sí? Entonces, un suelo del 300% nos está diciendo que tiene 3 veces más agua que sólidos, ¿sí? Entonces, para que se den una idea de qué tan compresible puede ser ese suelo. Por eso es que las cimentaciones compensadas es ideal para este tipo de suelos. Digamos, también depende del número de niveles, pero eso lo vemos un poco más adelante. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí, ¿cómo proponen dividir el primer estrato? ¿Dónde lo colocan? Recuerden que para eso nos basábamos en el número de golpes. ¿A dónde? ¿A 2 metros?
a los dos. Vamos a ponerlo aquí a un 80 que está el nivel freático. ¿Sí? Vean que también nos divida lo que es el relleno y lo que ya empieza el limo, color café oscuro con arena y la arena pumítica. ¿Ok? También vean que ya el contenido de agua empieza a tener un tanto mayor. ¿Sí? Esto también se debe a la parte de que ya se encuentra debajo del nivel freático. El otro donde se les propone, donde proponen colocarlo. ¿A dónde? ¿A los 3 metros? ¿O nos vamos hasta los 350? 350. Ok. Ok. El siguiente, ¿en dónde lo dividimos? Es como el 460. A 460. Ok. Esto también es importante. Vimos que bueno, para dividir un estrato, nos basamos en el número de golpes, la clasificación y los contenidos de agua. Pero podemos dividirlo aquí a los 460, donde hay una pequeña barriga en cuanto a los contenidos de agua, o podemos considerarlo completo, ¿sí? Vemos que al final baja un poco, pero no baja tanto en cuanto a los otros tipos de suelos, ¿sí? ¿Lo dividimos o nos vamos hasta los 7 metros? Algo que les había comentado igual es que traten de que sus estratos no sean mayores de 5 metros, ¿sí? Entonces, ¿lo dividimos aquí a los 450? No, está bien a los 8. Los 8. Ok. Vean que aquí hay un arcilla gris con lentes de arena. Entonces, podemos tomarlo como por esta altura. Serían como 7. O lo tomamos Disculpe, desde ¿qué arriba. significa el pH? El peso de herramienta. Con el peso de la herramienta se hizo el avance. Gracias. Vamos a considerarlo así. Aquí. A partir de los 720, consideramos que ese estrato arcilloso gris, bueno, de arcilla gris claro con lentes de arena, es uno solo. Y vean que también se refleja en cuanto a los contenidos de agua. Cuando vimos al inicio lo de la parte de los perfiles estratigráficos, les había comentado que, digamos, las cualidades de cada uno de los suelos, ¿sí? Una arcilla te va a ayudar a retener mucha agua. En cambio, una arena, pues no tiene esa capacidad y se refleja en el contenido de agua. Aquí es mucho más evidente. Vean cómo en la parte arcillosa aumenta hasta 250 y de repente por los lentes de arena y la matriz arcillosa bajan considerablemente. El siguiente, ¿dónde lo colocamos? ¿Dónde lo dividimos? ¿1050? Ujú. A los 1050. Aquí es muy, muy claro, ¿no? Muy notorio cómo aumenta bastante y de repente baja muy rápidamente. El siguiente. Bueno, aquí ya lo dividí, me adelanté un poco y lo dividí otra vez a los 11 metros. Pero el siguiente estrato, ¿dónde lo podemos meter? Vean que al parecer son contenidos de agua muy similares, ¿no? ¿Qué opinan? Como a los 14 tal vez.
como a los 13, 14 metros. Pero hay que basarnos en los contenidos de agua. Vean que, por ejemplo, les había dicho que donde está una pancita, nos puede marcar dónde dividir un estrato. Sí, por ejemplo, como en la condición anterior, tenemos esta pequeña pancita, los de 1,5 metros, lo hubiéramos podido haber dividido, o si decimos como en este caso, avanzar hasta los 16 metros, 16,4 metros, pues vean que ya tenemos un estrato de 5,4 metros, ¿sí? Entonces, lo más conveniente sería aquí dividirlo a los 13 metros. ¿Sí queda claro por qué? ¿Y el siguiente dónde lo dividimos? Los 16,6. Ujú. A los Profe, 16. Ajá. pero el anterior, o sea, el que dividió a los 13, pues tiene casi la misma, el contenido de agua que el anterior, ¿no? Ujú. Pues no sería como repetitivo esa división, o sí cumple. Ok. Lo que les comentaba que también hay que basarnos en el espesor del estrato. Si lo dejamos completo, ya tendríamos un estrato de 5,4 metros. ¿Sí? A lo mejor sí suena un tanto repetitivo, pero al final nos da un afine principalmente para el cálculo de asentamientos. Entre más estratos tengamos, nuestro cálculo de asentamientos va a ser un poco más preciso. ¿Sí? Digamos, al final recuerden que cuando sacamos el peso volumétrico, lo sacamos con el promedio de los contenidos de agua. Si tomamos o no tomamos estos datos, pues va a dar prácticamente similar. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, aquí igual nos está diciendo que a los 17 metros ya está marcando prácticamente otro estrato. ¿Sí? Después se mantiene una arcilla gris verdosa y baja bastante. ¿En dónde lo dividimos? Los 19 y tantos. Ujú. Como a los 19,5, 19,3. Vamos a respetar la línea que tiene aquí. Y el siguiente, pues, prácticamente no lo está marcando, ¿no? A los 20 metros se hace la otra división. Ahora con lo demás, ¿cómo lo separamos? Estos estratos que vienen acá abajo, a partir de 20 metros. Ya se vuelve un tanto abrupto el cambio y la variación de contenidos de agua. ¿Cómo lo consideramos? ¿O dónde lo dividían? Más bien. Mejor dicho. Ya podría ser por clasificación de suelo, ¿no? Más que nada. Ujú, Tendría que ir en el 22 del siguiente. Bueno, arribita de 22. ujú. Pero, por ejemplo, vean que también el contenido de agua es un tanto similar. Está entre 68 hasta 119% en esta parte, ¿no? Y el número de golpes está entre 12 hasta 9 golpes, ¿sí? A lo mejor se puede decidir que el comportamiento sea similar en estos estratos, más bien en estos diferentes metros de suelo, aunque, digamos, en un lado tenemos arcilla y en otro tenemos limo, ¿sí? Pero el contenido de golpes, el número de golpes es más o menos similar, el contenido de agua es más o menos similar, ¿sí? Entonces, a lo mejor yo optaría por dividirlo aquí a los 22,5 metros o 22,2.
por acá. Bueno, aquí a los 22 metros. Nos separamos. Y el otro a lo mejor lo tomamos ya constante hasta los 25.4 metros. ¿Sí? Vean que está involucrando estos contenidos de agua y estos números de golpes. ¿Sí? Aunque hay un estrato que da una resistencia muy baja, los demás mantienen una resistencia más o menos constante. ¿Sí? ¿Dudas? El siguiente, ¿dónde lo dividirían ustedes? Con los 27.5, 6. Ah, como 27.7 que está la marcada, ¿no? Y después de ahí, ¿hasta dónde nos vamos? Al 29 por el número de golpe. Hasta el 29. Ok, si quieren lo dividimos un poco más. Hasta por el 29. Ok. Y el siguiente, ¿dónde lo dividimos? Ven que, por ejemplo, aquí a 31 metros nos está dando un cambio muy bajo en cuanto al contenido de agua. Está entre los 127 y de repente baja hasta los 57. A lo mejor uno de ustedes puede decir, pues yo lo tomaría hasta los 35, 36 metros. Pero vean que ya sería un estrato muy grande, ¿sí? Todo lo más conveniente sería dividirlo en dos, que sería aquí a los 31. Y el siguiente como a los 35 metros, 35.2. ¿Sí? Y esto de acá ya lo podemos considerar constante, que se mantiene, es un solo estrato. ¿Dudas? No sé si se habían dado cuenta, pero la parte de la mecánica de suelos no es algo tan riguroso en cuanto a si decides tomar un metro más arriba, un metro más abajo. Digamos, al final el suelo no se comporta homogéneo en toda la profundidad, ¿sí? Pero hay que tener esa sensibilidad para decir, pues yo prefiero dividirlo en dos estratos o tomar un estrato de 6 metros y qué me implica que considere ese estrato de 6 metros en lugar de dividirlo en dos de 3, ¿sí? ¿Todas? Entonces, vamos a copiar en las profundidades. Que sería el estrato 1 de hasta... Mejor copiarlo de una vez aquí. Bueno, ahorita lo anotamos. Que sería de 0 a 1.8 metros. El siguiente baja hasta los 3.6 metros. El siguiente es a los 7.20. El siguiente es a los 8.3 metros. El siguiente es a 10.5 metros y 11 metros. El otro lo dividimos en 13 metros.
El siguiente se va hasta los 16.4 metros. 17 metros. El otro es hasta los 19.3. Los 20. 22. 25.4. 27.7. A los 29 metros. 31. 35.1 y hasta los 38 metros. Tenemos 18 estratos. Vamos, sí son bastantes, pero pues al final nos sirve para identificar y ya a lo mejor el día de mañana que ustedes tengan un proyecto, van a decir, pues yo prefiero dividirlo un poco más ancho o tener un poco más, bueno, estratos un poco más definidos, en fin, eso ya sería su criterio. ¿Ok? Ahora, una vez que ya tenemos definidos los estratos de acuerdo a los contenidos de agua y la estratigrafía, ¿qué tendremos que hacer? Poner una profundidad de desplante. Ok, nos vamos a la profundidad de desplante y para definir la profundidad de desplante, ¿qué es lo que requerimos saber? Pues primero las características de la estructura, ¿no? ¿Cuáles son las descargas que tiene? ¿Cuántos entrepisos tiene? ¿Y cuál es la altura total? Ajá. Tenemos esta composición, son 22.7 metros de ancho por 17.5 metros de altura a partir del nivel de semisótano y se desplanta hacia arriba. Una pregunta. Olvídense que estamos en el tema de cimentaciones compensadas. ¿Ustedes propondrían una cimentación a base de zapatas para este tipo de suelos? Bueno, para este terreno o para esta estructura más bien. No. No, ¿Por qué no? por el contenido de agua. El contenido de agua y vean que por proyecto nos está diciendo que tendremos que estar 1.75 metros por debajo del nivel de terreno natural. ¿Sí? Vámonos al perfil. Nos tendríamos que ir 1.75 metros, que sería... O sea, prácticamente sobre el NAF, ¿no? Entonces, las zapatas tendrían que estar por debajo del nivel freático, ¿no? ¿Sí lo ven? O sea, de proyecto vamos a encontrar nuestra estructura a 1.75 metros. Sin embargo, tendríamos que colocar zapatas que tendrán que estar ya debajo del agua, ¿sí? Además que tengan en cuenta que nos va a involucrar la parte de la excavación, el bombeo y todo eso, que al final con cimentación compensada lo vamos a tener que hacer. Las presiones de contacto que se generan por las zapatas son mucho mayores a la de un cajón de cimentación o una cimentación compensada. ¿Alguien recuerda por qué era esa condición? Bueno, les había comentado.
es debido al área de desplante. Una cimentación compensada tiende a ocupar la huella del edificio como área de desplante. ¿Sí? Entonces tendríamos un área de desplante de 22.7 por 40 metros. De 908 metros cuadrados. ¿Sí? Y a lo mejor las zapatas serían de 4 por 4 para que nos cumplan la capacidad de carga y pues al final el área de contacto a lo mejor ya no va a ser útil una cimentación a base de zapatas y tendríamos que optar por una cimentación compensada. Digamos, esto nada más era como a tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, estas serían las características de la estructura. El semisótano, la planta baja, bien, entonces tenemos los entrepisos, tenemos el nivel de azotea, tenemos el nivel 3, nivel 2, nivel 1, planta baja y el semisótano. Tenemos una carga muerta. No recuerdo cómo le estábamos llamando. Era como WM o WMU. ¿Alguien lo tiene a la mano? Para seguir con la misma nomenclatura. ¿Cuál La la carga muerta. descripción? La carga muerta, ajá. La tenemos como WM o WMU. Es WM. Ok. Entonces, la azotea tiene una descarga de 0.65. 0.65. Los entrepisos tiene 0.8. Y 0.5. ¿Sí? Entonces hay que involucrar lo que corresponde a la carga viva máxima tonelada sobre el metro cuadrado o la carga viva media máxima, la accidental y la carga viva media en tonelada sobre el metro cuadrado. ¿Cómo tenemos estas descargas? De la norma. De las normas, exactamente. Y aquí es.
tenemos un uso de azoteas para pendientes menor de 5%. Y tenemos el uso para oficinas y despachos, que es la B. Y aquí abajo viene lo que corresponde a garage y estacionamientos. ¿Ok? Entonces, tenemos una carga viva máxima de 100, 70 y 15. En toneladas por metro cuadrado serían 0.1, 0.07 y 0.05. La de las oficinas serían 250, 180 y 100. 0.5, 0.18 y 0.1. Y para el estacionamiento, 0.25, 100 y 40. .25, 0.1 y 0.04. Entonces vamos a aplicar más. 0.25, 0.18, 0.18, 0.1, 0.1, 0.1. Y vamos a colocar lo que sería la combinación 1. La combinación 1 corresponde a la carga muerta más la carga viva máxima. ¿Sí? Estas son toneladas por metro cuadrado. Sería 0.65 más 0.1, 0.75. El siguiente sería 1.05, 1.05, 1.05, 1.05, 0.5 más 0.25, 0.5. El siguiente sería la combinación 2 sobre el metro cuadrado. 2 corresponde a la carga muerta más la carga viva accidental. Entonces sería 0.65 más 0.07 sería 0.72. El siguiente 0.8 más 0.18 sería 0.98. 0.98, 0.98, 0.98. El siguiente sería 0.5 más 0.1, 0.6. Y por último, la combinación 3. Corresponde a la carga muerta más la carga viva media. Sería 0.65 más 0.015 sería 0.665. 0.8 más 0.1 sería 0.9. Y por último 0.54. ¿Cuál sería la suma de todos, de cada una? De la combinación 1, 5.7. Okay. La combinación 2. 2.24. 5.24. Sí. Okay. La combinación 3. 4.8.
5.8. 4.8. Entonces, estas serían nuestras descargas. Cuatro. La combinación 3 igual a 4.8 toneladas cuadradas. Ahora, les había comentado que en cimentaciones pensadas, a lo mejor voy a retomar. ¿Ya pero esto? ¿Ya lo recuperé? Ya. Un poco a lo que es cuando vimos la parte de cimentaciones, hablamos de los distintos tipos de cimentaciones que existían. El- Bueno, hablamos de las zapatas y de que las zapatas se van ampliando y que se puede llegar a generar una losa de cimentación. Las losas de cimentación, pues como dice su nombre, es una losa maciza que es corrida y se desplanta sobre los muros, más bien sobre los muros o columnas, ¿sí? Y puede haber diferentes tipos de losas. Tenemos la losa maciza, que es tal cual como ustedes la conocen, la losa con capiteles, que es principalmente para evitar la penetración de las columnas, esta losa plana aligerada, que igual puede funcionar. Es como si vieron los casetones en la cimentación, bueno, en la cimentación para aligerarlo un poco más. La siguiente es una losa con contratrave. En este caso son contratraves invertidas, bueno, hacia adentro de la estructura. Y el otro que es la losa con contratraves invertidas. ¿Sí? Ahora, las cimentaciones compensadas, hablamos que es igual, completamente, va a abarcar el predio completamente, como si fuera una losa, pero va a haber una diferencia. A mí en lo personal, no me gustan las losas de cimentación, principalmente cuando veamos la parte de interacción sobre estructura, van a ver que la rigidez que te aporta una losa de cimentación con respecto a un cajón de cimentación es muy distinto, ¿sí? ¿A qué me refiero con cajón de cimentación? El cajón de cimentación es esto de aquí. Hay que saber diferenciar entre lo que es un sótano y lo que es un cajón de cimentación. El cajón de cimentación sería este de aquí. ¿Sí? Vean que igual tiene una losa inferior, que es la losa de cimentación, y la que está en contacto con el suelo, también va a tener una losa superior y una losa tapa. Y va a tener aquí lo que son los muros de concreto, que son los diafragmas que van a dirigir la cimentación. ¿Sí? Entonces, se puede decir que en este nivel van a estar, digamos, los coches. Y a partir de ese punto, hacia abajo, ya sería nuestra cimentación. ¿Sí? ¿Hay dudas de aquí? ¿Y se entiende cuál es la diferencia entre una losa de cimentación y cuál es la de un cajón de cimentación?
Entonces, nuestra profundidad de desplante sería a partir de los 1.75 metros que tenemos de proyecto por el semisótano hasta la profundidad que queramos llegar. ¿Sí? Ahora, ¿qué altura le podríamos proponer a este cajón? Este cajón puede tener como la altura que queramos, pero también hay que tener, digamos, un cierto límite. ¿A qué me refiero? Que por lo menos la altura del cajón de cimentación sea mayor que 1.5 metros. ¿Sí? Principalmente por aspectos constructivos. ¿Ok? ¿Dudas? Otra opción con la que podemos referenciar a qué altura le vamos a dar a este cajón de cimentación es que la altura de la cimentación va a ser igual al largo o al claro que tengamos entre 20. ¿Sí? Entonces sería 40 metros entre 20 será igual a 2 metros. Este sería, digamos, como una receta que ustedes pueden tomarla, sin embargo, puede cambiar de acuerdo al proyecto que vayan a tener. ¿Sí? ¿Y por qué decidimos que sea el largo y no el ancho para decidir la altura de la cimentación? Piensen ustedes, se va a apoyar la estructura sobre el área completamente de 40 por 27 metros. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido donde es más susceptible a que flexione la cimentación? Digamos, que se genere una tipo catelaria de este lado o que se genere de este lado. ¿Cuál es más probable? ¿Cuál creen que sea más probable? ¿Cuál creen que sea más probable? Es el más largo, ¿no? Exactamente, por eso consideramos el sentido más largo entre 20 y con esto podemos dar un estimado de cuál sería la altura de ese cajón de cimentación. ¿Sí? Digamos, al final, conforme avancemos, ustedes van a decir, pues, ¿sabes qué? Yo prefiero cambiarlo a uno de 2.50. O a lo mejor yo me quedo con el de 1.50 o 1.75 metros. ¿Sí? Digamos, es una relación aproximada para calcular cuál sería el peralte. ¿No hay duda hasta aquí? Entonces, vamos a ponerle que la profundidad de desplante será la condición de proyecto más la cimentación. La próxima clase les voy a mostrar un pequeño modelo que hice para que vean cuál es la diferencia entre una cimentación con contragrados invertidas y la de un cajón. ¿Sí? En otros cursos lo que hacemos es calcular la rigidez de una cimentación con respecto a otra. Sin embargo, ahorita como estamos un poco escasos de tiempos, lo vemos con el modelo y si es necesario
lo hacemos con el ejercicio numérico, ¿sí? Pero digamos que serían los requerimientos del proyecto más los de cimentación. Entonces tendríamos que tener una profundidad de desplante de 1.75 metros más la altura de la cimentación. Haciendo referencia que la altura de la cimentación tendrá que ser igual al sentido más largo entre 20. Ocupamos el de 40 metros entre 20 igual a 2 metros. Entonces, por lo pronto, nuestra profundidad de desplante que podemos ocupar sería 3.75 metros. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Ya lo copiaron? Ya. Ok. Para la próxima clase quiero que calculen los pesos volumétricos de los materiales, pero de una vez vamos a asignarle los valores. ¿Les parece bien? Para que solamente copien los contenidos de agua y con eso obtengamos los pesos volumétricos. Recuerden que a partir del bajo del nivel freático ya podemos considerar que el suelo estaba 100% saturado. Entonces el grado de saturación tiene que ser igual al 100%. ¿Sí? O a la unidad. ¿Ok? Entonces, para el limo arcilloso, vamos a ponerlo aquí, pero vamos a poner otro color.